Buenas noches, República Dominicana. Ya estamos en tiempo de orientación, como de costumbre, de 11 a 12 de la noche por Cinevisión, Canal 19. Como cada noche, comprometido a compartir con ustedes comentarios, análisis, posiciones sobre los temas más relevantes acontecidos en el país y en el ámbito internacional, y nuestra entrevista central, resumen de noticias, cápsula en el día de hoy sobre derechos al consumidor. Y a propósito de nuestra entrevista central, estará con nosotros la doctora Carmen Mota, infectóloga. Con ella vamos a hablar sobre las enfermedades transmitidas por vectores, específicamente el dengue. Estamos en béisbol de Grandes Ligas. El país está en pelota porque hoy empezó la temporada 2019. Pero para hablar de todos estos temas, me hago acompañar hoy de un predilecto amigo que sustituye por esta noche al hombre de las matas de Farfán, Melvin Lionel Pérez, que por compromisos ajenos a su voluntad no está aquí presente. Me refiero a Ernesto Jiménez. Buenas noches, Ernesto. Muy buenas noches, Eduardo. La verdad que para nosotros es un inmenso placer tener la oportunidad de fungir como bateador designado en esta noche. A propósito de béisbol. Acá en tiempo de orientación, justamente a propósito de béisbol, pues hoy inició la temporada de las Grandes Ligas, el béisbol, el deporte rey de la República Dominicana. Y así como seguimos con pasión la pelota invernal nuestra, así también muchos dominicanos siguen con mucho entusiasmo el béisbol de las Grandes Ligas. Para nosotros siempre un inmenso honor estar en este espacio, que le agradecemos sobre todas las cosas a Dios, nuestro Señor, el Todopoderoso, que nos da la vida, el aliento y las fuerzas de realizar con tanto entusiasmo este trabajo. Vi que mis Yankees de Nueva York, y digo mis Yankees, pues es mi equipo predilecto desde hace mucho tiempo, ganaron hoy 7-2 a los Orioles de Baltimore. Hoy inició las Grandes Ligas y el foco de atención estuvo en el juego de los Yankees de New York y de los Orioles de Baltimore. Como ya dijiste, ganaron los Yankees. El lanzamiento de honor, titulado por ESPN Deporte como el lanzamiento de lujo, estuvo bajo la responsabilidad del inmenso Mariano Rivera, inmortal de Cooperstown, mejor cerrador de todos los tiempos, con más de 650 rescates de por vida. Y vemos a Mariano Rivera, el panameño latinoamericano. Pero lo que más nos hace sentir orgullosos a los dominicanos es que 91 dominicanos están en roster el primer día de la temporada en las Grandes Ligas, superando por mucho la cantidad del año pasado, que fueron 71. 91. Ahí vemos el roster, solo aparecen 90 en esa lista porque Elvin Santana, con los Medias Rojas de Boston, los Medias Blancas de Chicago, es el quinto lanzador. Y la próxima semana va a abrir el quinto juego de los Medias Blancas, y por una maniobra de los Medias Blancas con el roster no aparece en el día de hoy. Son 91 sin contar lo que están en la lista de lesionados. ¿Esa es la cifra récord, sí, Eduardo? No, en otra temporada tuvimos 95. Wow. A propósito de la lista de lesionados, que lo aumenta, está lesionado José Ramírez, que es una estrella, una superestrella. Es decir, que son más de 91 dominicanos los que están en roster de Grandes Ligas, los que van a ver acción. Y hablando de los dominicanos... Y otra pregunta, me imagino que esta cantidad fabulosa y tan positiva para nuestro país nos sigue colocando como el país extranjero de mayor... Sí, en segundo orden está Venezuela, que nos pisó los talones bien de cerca la temporada pasada, pero este año con la irrupción de nuevos talentos, sobre todo en novatos, que se tiene previsto que se conviertan en superestrella, pues superamos a los venezolanos y volvimos a ocupar con una distancia cómoda el sitial que nos pertenece como la segunda nación que más peloteros aporta a las grandes ligas después de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, seríamos la primera nación extranjera. Así es, siempre ha sido así. Peloteros siempre ha sido así desde mediados de los 80. En mediados de los 80 hubo un momento en que Puerto Rico pues nos superaba, pero situaciones como la implementación del draft en Puerto Rico han mermado la producción de peloteros boricua en el béisbol de las Grandes Ligas. Y a propósito de los dominicanos, debutó uno de los 3 novatos sensación nuestro,
Fernando Tatis Jr., los otros dos son Eloy Jiménez por los Medias Blancas y Vladimir Guerrero Jr., que está estrella, lesionado, pero que va a debutar en cualquier momento. Y miren cómo debutó Fernando Tatis Jr., inmediatamente con un incogible entre tercera y short, míralo ahí. Sencillo, conectó 2 en total por el equipo de San Diego. Él es el shortstop más joven en debutar en las Grandes Ligas desde que Eric Young lo hizo en la década del 70 con 19 años de edad. Ese equipo de San Diego tiene la característica que de los 9 peloteros que debutaron hoy, 5 son dominicanos. Otro récord, 5 dominicanos de 9 del equipo de San Diego. Se trata de Fernando Tatis Jr. en el shortstop, en tercera base Manny Machado y en los jardines Manuel Margot, Framil Reyes y Franchi Cordero, los 3 de los Leones del Escogido. Tienen un lanzador dominicano que ahora no recuerdo el nombre y además tienen como sustituto, como cuarto outfielder a Sócrates Brito, que los Diamantines de Arizona lo dejaron, lo colocaron en lista de waiver y San Diego lo reclamó. Otro equipo que tiene 7 dominicanos son los Medias Blancas de Chicago. Entre ellos están Elvin Santana, está Eloy Jiménez, el novato sensación, y Leury García. Otro dato interesante en el día de hoy es que Robinson Cano conectó un cuadrangular en la victoria de los Mets de New York por sobre el equipo de Washington. Ganaron 2-0. Mandando un mensaje rápidamente de que está en condiciones y que su carrera, Dios mediante, en Grandes Ligas continuará por todo lo alto. Amén del error que cometió la campaña pasada. De manera que felicidades a todos los dominicanos. Vamos a darle seguimiento al béisbol y éxito para los más de 90 dominicanos que hoy están en Grandes Ligas. En otro orden, Eduardo, aconteció un convenio de muchos que se dan entre instituciones del Estado, pero que particularmente a nosotros nos pareció una muy buena noticia, un convenio muy positivo, pues gira en torno a un tema que está muy en boga en estos momentos y es el tema del respeto a la Constitución de la República Dominicana. Resulta que la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, firmó este convenio con el presidente del Tribunal Constitucional, don Milton Ray Guevara, en donde se promoverá la enseñanza de la Constitución Dominicana en las escuelas de nuestro país. A través de este convenio, el Tribunal Constitucional fungirá como asesor del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la Vicepresidencia de la República para diseñar una metodología de enseñanza de la Carta Magna de la República Dominicana en los centros tecnológicos comunitarios y en otros centros de educación del país. Felicitamos esta iniciativa de la Vicepresidencia de la República y del Tribunal Constitucional porque somos de los ciudadanos que pensamos que es necesario que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes conozcan sus derechos, conozcan su Constitución para que luego puedan entenderla, apreciarla, amarla y defenderla. Y de esta manera poder nosotros seguir construyendo una mejor nación. Una nación en donde se respeten las leyes de todos los dominicanos. Quiero sumarme a tus ponderaciones. Ojalá que esto se lleve a la práctica como debe de ser. Ojalá. Que la Constitución de la República sea tarea obligatoria en nuestras escuelas, en nuestros liceos. Quiero dar un testimonio. Este servidor que cada noche comparte con ustedes en este programa es un ciudadano diferente después que en el segundo curso del bachillerato su profesor Héctor Martínez, a quien aprovecho para saludar, se preocupó por enseñarnos a nosotros, ese grupo de estudiantes, artículo por artículo, analizándolo, desglosándolo, la Constitución de la República Dominicana. Se lo agradezco, lo pongo como testimonio, porque la Constitución es la mamá de todas las leyes, la Carta Magna. Y qué mejor manera de usted conocer sus derechos y sus deberes y conocer su sociedad, conocer el Estado, que usted conociendo la Constitución de la República. De manera que nos sumamos a tu felicitación y ojalá que lo llevemos a la práctica. Vamos ahora a un corte comercial, no sin antes compartir con ustedes
nuestro acostumbrado resumen de noticias. Adelante, señor director. Como le comunicamos al inicio de nuestro espacio, ya está con nosotros en la entrevista central la doctora Carmen Mota. Ella es pediatra, infectóloga. Con ella vamos a conversar sobre las enfermedades transmitidas por vectores, específicamente el dengue, que como cada año en esta etapa es una preocupación para los dominicanos. Buenas noches, doctora, ¿cómo se siente? Buenas noches, gracias por la invitación. Así como dices, el dengue, que es un habitual compañero de los dominicanos, nos había tenido en descanso, pero es el comportamiento habitual. El dengue es una enfermedad endémica de nuestro país, es decir, significa endémica que es una enfermedad propia de nuestro medio, con brotes epidémicos periódicos. Estos brotes se presentan aproximadamente entre cada 3, 4, 5 años. Hemos tenido una especie de pausa en el dengue y de hecho mientras nos, por decirlo de manera coloquial, nos embrujábamos con el Zika, el chikungunya, que eran conocidos, el dengue como que nos bajó un poquito, digamos, nos trató un poquito bien, había bajado, pero es el comportamiento normal. ¿Y por qué se siente en este momento, primero como de manera silente, porque empezó sin mucho ruido y luego hemos visto que va tomando cuerpo y alarma, inclusive en los medios de comunicación recientemente, este nuevo brote de dengue en Santo Domingo? Es contradictorio, doctora, y le doy el paso ahora porque nos encontramos en la sequía más feroz, supuestamente, según las autoridades, en los últimos 50 años. Entonces, si no está lloviendo, ¿cómo se justifica? ¿De dónde viene este nuevo brote? Realmente sí llama la atención que a pesar de estar en una temporada seca, y de hecho también a nosotros como clínicos nos llama la atención, porque aún en épocas de dengue, generalmente los brotes son usualmente en las épocas de más lluvia y más cálidas. Generalmente, aún en años epidémicos, en el invierno, nuestro invierno, que no es como tal, o sea, porque la percepción, la sensación de temperatura no es tan marcada, pero sí es un poquito más fresca, pero igual, las enfermedades se comportan similar y no teníamos casos. Pienso que parte digamos, del comportamiento inusual de las enfermedades, así como el comportamiento climático que ha cambiado, tiene mucho que ver con esto del cambio climático, que aunque algunos quieren negarlo, definitivamente que sí, que incide, porque va cambiando todo y de repente estamos viendo enfermedades reemergentes, algunas enfermedades controladas o que pensábamos que podíamos controlar, cómo resurgen, e incluso enfermedades como esta comportándose de una manera no esperada en una época donde no es usual por el tema de la temperatura, pero incluso hasta con un comportamiento un poco diferente también a nivel de clínica. Es decir, nosotros como clínicos tenemos que estar pensando siempre en ella, porque el dengue es una gran simuladora. Es decir, en el sentido de que cuando uno tiene 3 o 4 días de fiebre y malestar, eso puede ser cualquier otra enfermedad. Sin embargo, no todas las enfermedades se comportan como el dengue en el tema de que puede producir ciertos cambios en nuestro organismo que nos lleven a desarrollar un shock, o sea, un shock hipovolémico sin tú perder sangre. O sea, sin verse que tú estés sangrando por ninguna parte, el líquido que debe estar dentro de tus vasos sanguíneos sale a un tercer espacio y simplemente la tensión arterial tuya no se puede mantener. Doctora, hay una variable con relación al dengue. Sabemos que el mosquito que transmite esta enfermedad, el Aedes aegypti, se reproduce en agua limpia y estancada. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre durante la sequía? Que la gente se ve en la obligación de almacenar agua. Y como se almacena de manera incorrecta, entonces se convierte en caldo de cultivo esa situación para la reproducción del mosquito, porque no tapan adecuadamente los recipientes. Y ahí viene entonces la oportunidad para que el mosquito se reproduzca. Doctora,
es bueno recordarle a la población los síntomas del dengue, cómo usted identificarlo y cuál es la medida que usted en su hogar puede tomar antes de ir al centro de salud más cercano. Mira, el dengue es una enfermedad febril y generalmente se comienza con fiebre. Hay que tener presente que a pesar de que es un virus, la fiebre no necesariamente va a ser baja, puede ser fiebre alta, 39-40, dolor muscular. A diferencia, por ejemplo, del chikungunya, donde se alteran las articulaciones, aquí no, aquí te pueden doler las articulaciones, o las coyunturas como la gente normalmente las conoce, pero no se van a alterar. Vas a sentir mucho malestar, dolor muscular como mencioné, puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber incluso diarrea, incluso puede haber irritación de la faringe. Muchas veces las personas son diagnosticadas con faringitis y realmente no es una faringitis por el streptococo, sino que es parte del mismo cuadro del dengue. Entonces, ¿cuándo yo debo acudir inmediatamente al médico? ¿Cuándo yo puedo quedarme en la casa? Generalmente si tú tienes fiebre, dolor de cabeza y malestar, mientras solamente sea eso, podrías manejarte en tu casa. Abundante líquido, antipiréticos, usualmente recomendamos acetaminofén, porque como sabemos en el dengue hay una disminución de las plaquetas y si utilizamos otro tipo de analgésico o antiinflamatorio como la aspirina o ibuprofeno o diclofenac, que son AINES, antiinflamatorios no esteroideos que pueden tener una interacción con las plaquetas y bajarlas, pues nos puede dar más disminución de las plaquetas y nos puede predisponer a sangrado. El acetaminofén, a pesar de que tiene sus efectos adversos, en este sentido es el que se recomienda, pero uno debe abusar del acetaminofén. Hay que recordar que los medicamentos tienen un margen de tiempo para hacer efecto. A veces la gente, por ejemplo, me tomo uno ahora a las 10 de la mañana, por decir una hora, y a las 12 todavía no se me ha bajado el dolor y me tomo otro. El intervalo es cada 6 horas. En el caso de los niños, si además, bueno, no solamente los niños, las personas adultas también, usted se toma acetaminofén y si le es posible se da un baño con agua templada para ayudar a bajar la temperatura. Ahora, ¿cuándo yo debo acudir inmediatamente a un centro de salud? Vómitos, yo puedo vomitar una vez, pero si en un lapso de 1 hora yo vomito 3 veces, sobre todo si es una persona mayor o es un niño muy pequeño, ¿qué posibilidades voy a tener de hidratarme adecuadamente si no estoy tolerando? También si comienza a presentarse un dolor abdominal, que es un dolor que va haciéndose persistente, es causa de acudir al médico. Y si usted, por ejemplo, está afectado, piensa que es una gripe mala, por decirlo así, porque tiene fiebre y malestar, pero de repente te paraste y te sentiste que te mareaste o que te bajó la presión, no esperes a que te baje la presión de nuevo, acuda al médico porque eso puede ser también datos incipientes de alguna descompensación, que es lo que uno quiere evitar. Eso es en sentido general. Ahora bien, ¿cuándo es importante que la persona, desde que tenga sintomatología, si tiene 3 o 4 días de fiebre y malestar, aunque no presente nada de esto, acuda al médico? Sobre todo aquellas personas mayores de 65 años, personas que tengan algún tipo de comorbilidad, entiéndase personas cardiópatas, asmáticos, diabéticos, y los niños menores de 5 años, sobre todo los niños menores de 1 año y las embarazadas, porque estos son los pacientes de mayor riesgo. Doctora, los médicos, discúlpeme Ernesto, ya hemos avanzado con nuestros médicos en el diagnóstico diferencial, es decir, para no confundir el dengue con otras enfermedades como el chikungunya, el Zika o una simple infección que pueda tener un ser humano por cualquier otra causa. Bueno, a medida que nos hemos ido enfrentando con estas situaciones, siempre se han hecho capacitaciones y actualizaciones para precisamente que el personal esté alerta. Yo pienso que en cuanto a dengue siempre la gente lo piensa. Es una cuestión de uno estar repitiendo constantemente cuáles son esos signos de alarma, de educar también a la población, porque la población también tiene que ser responsable del autocuidado, ¿no? Pero creo que en cierta forma sí hemos mejorado un poco lo que es ese abordaje y de pensar siempre en los diagnósticos. En un país como este, en una enfermedad febril, siempre también hay que pensar en malaria,
porque es una enfermedad que también es endémica, aunque Sí. tienen comportamientos diferentes. El dengue es más urbano, la malaria es más rural. Aún así, debemos siempre pensarla. De hecho, en un país como este, que es endémico de malaria, es obligatorio que todo paciente febril, independientemente de que usted piense en cualquier otra cosa, una gota gruesa pues puede ser la diferencia. Cuando el médico tenga, a pesar de que nosotros somos también muy cautos al momento de decir que se deben tratar con antibióticos o no, es válido aclarar que el dengue es una enfermedad viral y como tal no amerita antibióticos. Pero si por alguna razón al tú llegar al médico hay algo en la historia que no está muy claro o hay una alta sospecha porque a veces en un hemograma o por alguna razón el médico entienda que quizás debe recibir antibióticos, pero eso debe quedar a consideración del facultativo. Eso es en el caso ya después que eres evaluado. No es bueno que las personas simplemente porque les duele la cabeza, tienen fiebre o un malestar, empiecen a tomar antibióticos. Primero, porque eso no es efectivo contra el dengue. Segundo, porque eso aumenta la resistencia. Y tercero, porque te puede crear una falsa seguridad de que te estás tratando adecuadamente y quizás descuidarte y no ir apropiadamente al médico. Doctora, O a tiempo. ¿cuál sería la diferencia? Porque también a veces los dominicanos sufrimos de querer ser médicos, autoproclamados, El dominicano es de todo. Somos todólogos, ¿verdad que sí? Nosotros sabemos de todo. Eso pasa con muchos comunicadores también, lamentablemente. Pero por esto le pregunto y por eso invitamos expertos a este espacio. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre la Zika, la chikungunya y el dengue? Sobre todo porque tengo entendido que vienen del mismo vector, ¿no? Mira, en la vida real pueden a veces ser indistinguibles. Esto requiere de mucha acuosidad del médico. Pero, por ejemplo, hay cosas bien llamativas. Por ejemplo, el Zika generalmente en un paciente, el Zika tiene el problema en la embarazada por el efecto que causa al niño no nacido. Pero el Zika generalmente en una persona, niño, adulto, o sea, no, es una enfermedad muy leve. La fiebre no suele ser alta y aunque haya una erupción, generalmente pasa a veces hasta desapercibido. O sea, de hecho, no pone en peligro la vida del paciente, de la persona en ese no, sentido. salvo aquellos casos que se han relacionado donde posteriormente se ha desarrollado una mielopatía, como es el síndrome de Guillain-Barré, en esos casos sí, o en el caso de que afecte al niño no nacido, si es una madre embarazada, pues o sea, ese niño sí va a tener mucha morbilidad asociada a lo que ya incluso que se conoce como síndrome congénito de Zika. Okay. Pero generalmente en su fase aguda el Zika no se presenta como grave, no hay una afectación al estado general. Una diferencia con el chikungunya afecta las articulaciones y no es que solamente vas a tener que me duelen, porque cuando uno tiene, por ejemplo, una gripe, por decir algo, a veces te sientes que te duele el cuerpo y no te puedes ni mover, pero en el caso del chikungunya tú vas a tener artritis, o sea, vas a ver cómo no puedes mover tus articulaciones, cómo van a estar edematizadas, limitación del movimiento. Y en el caso del dengue, y también tiene una erupción, en el caso del dengue, generalmente lo que hay es más dolor muscular y también puede aparecer lo que son los datos de descompensación hemodinámica que yo mencioné, o sea, mencioné mareo porque es algo que la gente puede entender, pero básicamente es porque baja la presión arterial, entonces al bajar la presión, baja la perfusión de ciertos órganos, se puede sentir ese mareo, taquicardia, o sea, aceleración del corazón, hipotensión, esas son cosas que el paciente va a experimentar un malestar, pero es el médico que va a determinar eso. Doctora, con su permiso vamos a una pausa comercial y luego continuamos con esta entrevista tan interesante, pero antes de la pausa nos gustaría dejar una pregunta en el tintero para que la respondamos cuando volvamos a la conversación y es la siguiente: ¿por qué, contrario a la chikungunya y el Zika, es tan letal el dengue? Luego de la pausa seguimos con la conversación. Continuamos nuestra conversación central de la noche de hoy. Estamos conversando con la doctora Carmen Mota, quien es pediatra infectóloga y quien nos está aleccionando sobre un tema muy importante para la salud y la vida de los dominicanos, como es el dengue. Doctora, antes de la pausa le preguntábamos sobre por qué es tan letal el dengue, sobre todo en comparación con la chikungunya y con el Zika, del cual ya usted nos estuvo hablando y nos estuvo describiendo las diferencias entre estas enfermedades. Mira, en el caso del dengue, ¿por qué es tan letal? Que es una pregunta muy buena.
¿Qué ocurre? Generalmente, y eso es lo que se ha descrito, cuando te da dengue por primera vez, usualmente tú tienes un dengue, lo que antes se conocía como dengue clásico, que ya no se habla así, sino que es un dengue usualmente sin signos de alarma, que es así como ahora le llamamos. No tenemos forma de saber en el momento, digamos, cuando tenemos dos pacientes que tienen 3 días de fiebre y malestar, por decirlo de alguna manera, no siempre uno sabe a ese tercer día quién va a desarrollar un dengue grave, quién va a desarrollar un dengue que es autolimitado y que no va a pasar de ahí. ¿Qué pasa? Generalmente cuando una persona ya ha estado en contacto con el virus, y tenemos que recordar que son 4 tipos de virus y que en países como este pueden circular a veces los 4, y que tú puedes incluso tener infecciones asintomáticas. Así, tu primer dengue quizás lo haces grave, pero es quizás la primera vez que tú haces síntomas. Okay. ¿Qué ocurre? Cuando te pones en contacto otra vez, se produce en el cuerpo una reacción de antígeno-anticuerpo, una reacción que va a producir una cascada inflamatoria, o sea, una reacción inflamatoria en nuestro organismo, donde el principal factor es lo que se conoce como la extravasación. Es decir, se van a formar ciertos compuestos que van a afectar lo que es el endotelio o el piso de los vasos sanguíneos, y esto va a producir que el líquido que debe estar dentro de los vasos sanguíneos y que nos mantiene la tensión arterial, que mantiene nuestra perfusión y nuestro estado hemodinámico, salga. Yo hago, para la comparación, para que se entienda, es como cuando hay una tubería rota en la calle. Hay agua porque se llena la calle de agua, pero no te llega dentro de la casa porque se ha salido. Entonces, más o menos ocurre eso, y eso ocurre en un tercer espacio. Por eso el paciente tal vez no está sangrando profusamente, pero tiene ascitis, o sea, se edematiza el abdomen, se le edematizan los párpados. Uy. Y si uno hace una radiografía de tórax, encuentra que hay líquido también a nivel del tórax, en los pulmones. Ese líquido está fuera de los vasos sanguíneos. Entonces hay un colapso circulatorio que, si no es manejado oportunamente y si no se detectan tempranamente los datos de choque, pues si se hace un shock refractario, entonces sí puede sobrevenir complicaciones graves. Amén, aparte de eso, que el virus pues se disemina por todo el organismo, y no podemos descartar que ocurre también, sobre todo cuando tenemos epidemias grandes. Mientras más personas afectadas hay de una enfermedad, más posibilidades hay de encontrar formas atípicas y formas graves. Y por ejemplo, también se da en el dengue que puede haber afectación hepática, o sea, que puede haber una hepatitis, que puede haber encefalitis por dengue inclusive, o sea, afectación del sistema nervioso central, y pues todo lo que es una afectación sistémica por parte del virus. Afectación Entonces, aparte, hepática es el hígado. En el hígado. Okay. Aparte de lo que mencionaba, que es el choque. Pero en el caso diferente, o sea, lo que tiene que ver con el Zika y el chikungunya básicamente es esta predisposición del dengue a producir shock, que la hace más letal en una fase aguda que las otras dos. No es que las otras dos no puedan ser letales, pero tienen especificaciones. Y de hecho, justamente me parece, creo que ayer, veía una publicación donde estaban mencionando que, por ejemplo, en Puerto Rico el chikungunya produjo mucha mortalidad, a diferencia de quizás en nosotros, que tuvimos muchos casos y tuvimos más morbilidad, o sea, mucha enfermedad, y no necesariamente tantos casos mortales. Además, doctora, se hizo el trabajo con esmero y con cierta anticipación, por no decir un todo, en el momento en el que el país se entera de que íbamos a ser afectados por esta epidemia, porque no fue un brote, se convirtió en epidemia. Sí, y a propósito, es importante diferenciar para el público entre brote y epidemia. Recuerda que cuando el chikungunya empezó, o sea, se empezaron a ver casos en una comunidad de personas que llegaban, y entonces cuando se hizo la investigación fue que dijimos, es esto, porque de hecho era nuevo para nosotros. Básicamente tiene que ver con el número. Un brote generalmente hay menos casos si está circunscrito a un espacio definido. Si no podemos controlar el brote, pues se nos puede volver una epidemia donde haya una tasa mayor de afectación. Cuando es pandemia, para el público, porque mucha gente usa esos términos a la ligera. ¡Una pandemia! ¡Una epidemia! La pandemia, cuando hay una pandemia, ya es una afectación a nivel global. Que, por ejemplo, lo que pasa con la gripe, donde uno tiene... La gripe, por ejemplo, es pandémica. Hay influenza en todo el globo terráqueo.
Doctora, es importante recordarle a la población lo que ella, la población, lo que cada familia, lo que cada ciudadano puede hacer para prevenir estas enfermedades transmitidas por vectores, fundamentalmente el dengue, que es la que tiene más letalidad. Bueno, para prevenir las enfermedades producidas por vectores, lo que tenemos que es controlar los vectores. Debemos evitar la propagación de los mosquitos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tratando de descacharrar, de limpiar nuestros patios, de no tener cosas que almacenen agua. Si tenemos que almacenar agua, tenerla apropiadamente tapada para que los mosquitos no puedan sembrar ahí sus larvas. Recordemos que en el dengue hay transmisión transovárica, o sea, si una hembra está infectada, sus larvas, sus huevos, sus hijos van a nacer ya también con el virus. Y evitar obviamente las picaduras del mosquito a través de repelente. Ya la gente no usa mosquitero. Nadie esa costumbre como que ha ido desapareciendo. Que es un error. Ni siquiera en los campos se usa mosquitero, ya la gente no usa mosquitero, pero es importante porque quizás es la única forma que tenemos de evitar, porque incluso hasta los repelentes los mosquitos hacen resistencia. Y evitar la automedicación. O sea, si tengo fiebre y malestar de un día, ok, puedo tomar un calmante, pero ya si tengo 3 días con malestar, no seguir automedicándome y acudir a un centro de salud para ser evaluado apropiadamente. Doctora, la hora predilecta, porque tengo entendido que este mosquito es especial. Primero es muy limpio, se cría en agua limpia y estancada y pica en horas específicas durante el día. Los libros dicen que pica generalmente en el día, sí, en las tardes. Incluso en los libros dicen que los más afectados son los niños y las mujeres porque son los que están en la casa. Claro, sin embargo, cuando uno tiene epidemia de dengue, le da dengue al feo, al bonito, al de la calle, al de la casa, al chiquito, al grande y a todas las edades. De hecho, es una enfermedad que tiene mucha carga económica porque afecta justamente a la población económicamente activa. O sea, se pudiera decir que es un mosquito muy democrático en ese sentido. Bastante, ¿no? Y cuando hay epidemia de dengue, da dengue en todas partes, desde la Sursa hasta Piantini. Existe un mito urbano, doctora, bueno, quizá también rural, pero lo hemos escuchado sobre todo en las ciudades, de que a quien le dio dengue una primera vez no le vuelve a dar todo dengue. Lo contrario. Todo lo contrario, con el chikungunya. Cuando te da dengue, recordemos que hay 4 tipos de dengue, se crea una inmunidad. Por ejemplo, si a mí me da dengue tipo 2, por decir algo, por decir un número, yo voy a tener una inmunidad cruzada con los otros 3 por unas cuantas semanas. Se presume que son unas 4 semanas, pero luego yo voy a estar susceptible para los otros 3 tipos. O sea, una persona que vive en un país como este le puede dar dengue hasta 4 veces. Eso es terrible. Y el famoso... ¿Cómo puede pasar que no le dé nunca? Por lo menos a mí nunca me lo han diagnosticado. Y espero que no me lo diagnostiquen. Gracias a Dios, qué bueno. Ojalá a mí que tampoco. No. Yo, que no me dé, perdón. Sí. Y que sí me da, que me lo diagnostiquen, me corrijo. No, a mí me dio bastante fuerte y tengo que decirlo, nos recomendaron ir a la Plaza de la Salud en aquel momento, éramos adolescentes, porque lo que escuché en ese tiempo es que tenían unos protocolos muy efectivos y bueno, el caso es que gracias a Dios nos fue bastante bien allá. Pero quería preguntarle también, porque he escuchado que existía el llamado dengue hemorrágico, el famoso dengue hemorrágico, pero que esta terminología ha cambiado. Entonces, ¿cómo lo tratan ahora ustedes los médicos? Yo he visto varias clasificaciones de dengue y desea otra más. ¿Qué ocurría? Esa clasificación de dengue, una de las clasificaciones antiguas de dengue era dengue clásico, dengue hemorrágico y síndrome de shock por dengue. ¿Qué ocurría con esto? Imagínate, o sea, tú no eres médico, pero también para los médicos. Si te dicen hemorragia, ¿qué tú piensas? Sangrado. Que hay sangre. ¿Qué pasaba? El paciente con dengue puede chocarse sin botar una gota de sangre. ¿Puede? Chocarse, o sea, sin tener un sangrado que sea evidente para ti. ¿Entiendes? Entonces, porque, por ejemplo, si viene una persona y comienza a vomitar sangre o tiene una herida por donde está perdiendo sangre, inmediatamente, o sea, hasta tú sin ser médico vas a tratar de controlar esa hemorragia y llevarla a un sitio. Pero tal vez una persona se desmaya o simplemente comienza a desvanecerse y no está presentando ningún dato de sangrado y a lo mejor tú no sabes qué hacer. ¿Qué ocurría cuando pensábamos que el dengue hemorrágico era solamente que el paciente presentara sangrados? Llegaban pacientes que tal vez tenían datos iniciales de shock como ese dolor abdominal o habían vomitado quizás en la hora previa 3 veces,
pero tenían quizás las plaquetas en 100.000, por decir un número. Las plaquetas normales van de 150.000 hacia 350.000 promedio. Eso depende del laboratorio de que se use de referencia, porque en algunos casos llega hasta 400. Entonces, llegaba ese paciente que quizás no tenía sangrado por ninguna parte, pero ya tenía un poquito de dolor abdominal, quizás en la casa ya se había mareado un poquito, pero como las plaquetas estaban cerca de lo normal y no tenía sangrado por ninguna parte, váyase a su casa y venga mañana. Doctora, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, que es cruel en televisión, pero estamos seguros de que nuestro público se va a la cama debidamente orientado sobre cómo prevenir el dengue, sobre cómo tratarlo y cómo evoluciona. Lo prudente es que ustedes mantengan todo su entorno limpio de envases, recipientes que puedan acumular agua limpia y que el agua que almacenan la mantengan estancada. Así es. Bien tapadita. Doctora, muchísimas gracias. Que Dios me la Inmenso proteja honor, y me la verdad siga que sí. iluminando para que siga aportando al Amén. país. Gracias. A ustedes, amigos televidentes, vamos a un último corte comercial y retornamos con la parte final de Tiempo de Orientación. Continuamos ya con la parte final de Tiempo de Orientación y es perentorio hacer referencia a la avería que desde ayer, La famosa y desde terrible primeras avería. horas del miércoles de la empresa Altiz Dominicana ha afectado la comunicación móvil, es decir, de data y de voz de todos los dominicanos, de los miles de dominicanos que utilizan esa empresa para comunicarse, ya sea por una llamada directa, por WhatsApp, por el uso de todas las redes sociales y aquellos que inclusive su modo operandi del trabajo depende Claro. de la comunicación Y se vio a través trastornado. de un teléfono. La empresa ha comunicado que va a recompensar los clientes. Ojo, Altiz Dominicana no puede adelantarse cuando aún no ha restablecido de un todo el servicio, no puede estar adelantándose con que va a recompensar. ¿Por qué? Porque en el mismo comunicado no dicen cómo. Exacto. Y no dicen cómo porque todavía persisten los problemas. Informan que debido a que los equipos de tecnología de última generación son los que permiten la comunicación y son los que están afectados, han tenido que hacer una cuantiosa inversión de técnicos nacionales e internacionales. Eso al dominicano no le incumbe. Nosotros lo que necesitamos es el restablecimiento del servicio y luego de eso, que una vez las autoridades competentes, en este caso el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, haga un levantamiento de los daños, haga un cruce con nuestra legislación al respecto, establezca junto con ustedes, pero tomando la iniciativa Indotel, no ustedes, el tipo de recompensa del que tenemos que ser objeto, entonces ustedes la anuncian. Es más, que la anuncia Indotel, que es quien debe de hacerlo. Porque ya nos estamos cansando con ese jueguito. Sí. No es la primera vez que esta compañía y la otra principal, claro, lo voy a decir así, bien claro, afectan la comunicación a los dominicanos y le generan pérdidas que no se pueden contabilizar muchas veces. Pero para eso están las instituciones y las leyes de la República, para velar por la protección al consumidor dominicano que ha sido seriamente afectado por esta avería. Brevemente, tengo una anécdota particular debido a que esta mañana estuve en las oficinas de Claro resolviendo un tema del servicio en nuestro celular y nos encontramos con 3 clientes de Altiz que estaban desesperados buscando el celular más barato con el plan más económico que pudieran contratar debido a esta avería, para que ustedes tengan un simple elemento de cómo esto ha trastocado la vida diaria de muchos dominicanos. Por lo tanto, Indotel que cumpla con su papel y las autoridades que funjan con su labor fundamental de preservar los derechos de los ciudadanos.
De esta manera concluimos con nuestro espacio de hoy, tiempo de orientación, dejándole acompañado con el trabajo que cada noche pues realiza nuestro equipo de producción con esas cápsulas exquisitas, esta vez sobre los derechos que usted, a propósito del tema como consumidor, tiene. Buenas noches, que Dios les bendiga a todos.